Muy buenos días, bienvenidos y bienvenida, ¿verdad? A la clase de lengua. Vamos a comenzar en esta oportunidad siempre con lo que es lectura mecánica, ¿verdad? Entonces, estamos leyendo La ciudad de los peces. Vamos a leer en esta oportunidad el capítulo 5, si no me equivoco. Así que, si lo tenemos por ahí a la mano, alguien que me quiera ayudar a leer, por favor. El origen se titula Ernesto, el origen. La llevo otra vez. Gracias. Excelente, gracias. ¿Qué página es, señor? Señor, yo también le puedo ayudar. Sí, gracias. Estamos en el capítulo 5. Ay, permítame. Ya le digo qué página. Aquí está ya lo encontré. Lo encontró, va, perfecto. Estamos en la página 39, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. No podía dejar de recordarlos. Algunas lágrimas salían de sus ojos. Después del accidente se había dicho que nunca reemplazaría a sus amigos. Lo prometió, los tres soñaban con ser músicos. Tenían una banda en la que él era el bajista. Aunque también sabía tocar algunos instrumentos. El sueño de las 3 horas recaía en Ernesto, pero este no sabía cómo lidiar con todo. Por eso prefería estar solo. No quería que nadie se le acercara e interrumpiera en su mundo. En la casa de estudiantes todo el tiempo había ruidos intensos y él necesitaba silencio. Necesitaba estar solo para componer música. Eso decía que él era su excusa perfecta para buscar la sociedad. Joffo estaba en la habitación de la derecha y un sujeto que se ponía a gritar como loco a las 2 de la mañana en la de la izquierda. Nadie sabía por qué gritaba. Ernesto detestaba sus gritos y se sorprendía de que tuviera una voz tan suave durante el día, pero que rechinara tan estrondosamente durante la noche. Joffo siempre pasaba a saludar a Ernesto, pero él hacía como que no lo escuchaba. Se ponía los auriculares de un reproductor de MP3, que por cierto ya ni servía, fingía que no escuchaba. Joffo creía que él estaba componiendo música, pero con el paso de las semanas, finalmente descubrió que era mentira. Sin embargo, prefirió callar. No sabía qué le ocurría a Ernesto, sentía que tenía que investigar antes de invertir al Joffo. Le gustaba jugar al detective, también el superhéroe. Así habitando a todos, pasando varias semanas en la vida de Ernesto. Una mañana se topó de nuevo con la chica que se había parado en unos panqueques desparramados por toda la banqueta. Ernesto salió en busca de silencio y la vio en un puente que se encontraba hecho pedazos. La chica lo vio y automáticamente recordó el color verde amarillo y la forma pastosa de lo que suponía ella. Había sido su desayuno. Le sonrió y le preguntó si se encontraba mejor. A él le parecía una pregunta torpe. Había pasado mucho tiempo desde el incidente. Lo único que pudo decir fue: sí, gracias, Alejandro. De una forma u otra, lo tenía cautivado. La situación era incómoda porque no decían más. Así transcurrieron algunos minutos, pero finalmente empezaron a hablar. Ambos veían el río del Cisne, que corría sobre piedras negras. El tono del río fascinaba a Ernesto. ¿Te gustan las piedras? ¿Esas piedras? Sí, respondió él. Son muy bonitas. Cuando el río se eleva, aparecen un reflejo negro. No he visto que los ríos se eleven. Lo sé, este año no se han elevado. La temporada de ríos flojamente tendría que haber empezado hace algunas semanas. Fue la primera que no fue así, abundó ella. Ajá. Alejandra esgrimó una sonrisa. Se nota que no eres de aquí, le dijo. A continuación, eres muy serio o tal vez enojado. ¿Me equivoco? Ajá. ¿Ves? ¿Alguien sabe que no se elevan? Preguntó Ernesto finalmente. No, nadie, pero dicen que sí.
no flotan, pronto la ciudad perderá mucho dinero. Si sabes que esta ciudad es un centro turístico, ¿verdad? Creo que eres demasiado silencioso. ¿Por qué flotan los ríos? Dijo intentando cambiar de tema. En realidad era un misterio que no le interesaba demasiado. Es curioso, hasta ahora casi nadie se había interesado por saberlo, pero desde hace días todos empezaron a preguntárselo. Mi madre me relató que algo que le contó su abuelo es algo extraño. Cuéntamelo, dijo Ernesto tartamudeando y sin muchas ganas. Mi madre estaba sola, su mejor amiga se había marchado. Mi abuelo, al verla desanimada, le contó esta historia. No tengo muy clara la razón, pero la historia trata sobre la muerte. Esta vez Alejandra sí despertó el interés de Ernesto. Los dos miraron el río fijamente sin decírselo. Ambos creyeron que ahí había más respuestas de las que se imaginaban. También sobre lo maravilloso, continuó ella. La historia cuenta que un gran pez vivía en el mar y se alimentaba del miedo de las personas que naufragaban. Todos creían que ese pez gigante era ser horrible y feroz, pero cierta vez demostró lo contrario cuando un sabio rescató a su hijo ahogado. ¿Qué? Interrumpió Ernesto con duda. Ahogado. Rescató a su hijo ahogado. Estoy hablando de un tiempo lejano. El sabio tenía un hijo llamado Melus o Milus, pero llamémoslo Melus. El chico era un marinero de los primeros del mundo, en desafiar el mar y hundirse en él, pero el sabio con ayuda de sus conocimientos lo salvó de ahogarse. No soportaba la idea de su pérdida, tampoco de que un miedo fuera devorado por un enorme pez. Siempre me han gustado los peces, pensó Ernesto, pero no quiso interrumpir la narración de Alejandro. La gente que conocía al sabio se acercó para presenciar el acto de rescate que ese sujeto alto y barbudo se proponía hacer. Colocó una extraña polea en el agua. Cuando Melus volvió del fondo, todos quedaron asombrados. Alejandro relataba con entusiasmo. El hombre abrazó a su hijo con toda su fuerza. Nadie dudó jamás del poder de sus conocimientos, pero ese no es lo importante de la historia. Mi madre dice que según le contó su abuelo, Melus le relató algo fantástico a su padre. Para entonces Ernesto ya se había acercado un poco más a ella, que no se iba detenido en ningún momento en su relato. Su padre y cuantos quisieron escuchar lo que las personas que caen en el mar sufren terriblemente las inclemencias de este. Nunca pueden detenerse en sus abismos oscuros como la noche, pero el pez que supuestamente devora su energía resulta ser no más que una escalera. No se los traga en una realidad, sino que los lleva a las nubes para que puedan viajar a su destino, generalmente un puente de luz. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Melus. Sí, Melus. Pero te decía que él había sido sacado del fondo del mar y llevado a las nubes. Estaba cerca de alcanzar el puente de luz cuando fue rescatado por su padre. El pez gigante, bueno, afirmó. Pasaron los siglos y la humanidad olvidó cada vez más los orígenes del mundo, y el mundo olvidó del pez. Nadie notó cuando envejeció y murió. Si así acaba la historia, qué mala, dijo Ernesto. Alejandro solo se rió y continuó. Pero si ahora viene la mejor parte. La leyenda cuenta, según mi madre y su abuelo, que el sabio buscó al pez antes de que muriera y le propuso un trato. Quería que el pez quisiera que el fondo del mar para rescatar los espíritus de quienes cayeran en sus profundidades. Pero el trato no fue perfecto e hizo que el pez se dividiera en muchos peces pequeños. Desde entonces, sin ser visto, estos peces se han elevado sobre los océanos en medio de las tormentas para rescatar los espíritus de los ahogados. Ernesto estaba cautivado. El relato era fascinante, aunque difícil de creer. Además, hasta el momento no había una conexión con los ríos flotantes. El silencio llegó al lugar donde los dos permanecían sentados hasta que Ernesto hizo un sonido con sus labios. Mi abuelo le contó a mi madre, según contó el abuelo de ella, que 2 o 3 de esos peces hartos del mar buscaron ríos y lagos donde descansar. Después de algún tiempo se sintieron tan necesarios, ya que muchos navegantes también caen en estos ríos, que decidieron quedarse ahí. La ciudad de los peces, me contó mi madre, fue construida sobre los ríos de esos peces que quedaron en el mar. Por eso
es que se elevan los ríos y pueden verse peces en sus aguas. Ernesto ya no se atrevía a interrumpir. Estaba sumergido en la historia. Su mente se liberó por un instante, dejó sus pesares y comenzó a sentirse bien. También me dijo, continuó, Alejandra, que existen miles de tuberías y de túneles debajo de la ciudad. Estos conducen a la guarida de los peces. Al parecer fueron construidos para que las aguas negras no los perturben. Es posible que los primeros pobladores de esta región hicieran un trato con ellos, aunque mi padre dice que todo es mentira. Y creo que según tú, todo es muy aburrido. Y yo estoy loca, ¿verdad? Agregó y luego soltó una carcajada. Ernesto no supo qué contestar. Esas últimas palabras lo perturbaron. Sin embargo, no creía que estuviera loca, ni que fuera mentira todo lo que le había dicho, pero tampoco tuvo el coraje de preguntar más, por lo que simplemente se puso de pie, se despidió y se marchó. Solo había dado 2 o 3 pasos cuando ella lo detuvo, lo vio a los ojos y le preguntó su nombre. Va, muy bien, excelente. Leemos un poquito del capítulo 6. ¿Quién era la otra señorita que nos quería también ayudar a leer? Hola, o lo dejamos hasta acá y lo vemos en la siguiente clase. ¿Qué parte señor? Ajá, que había otra señorita que nos iba a ayudar a leer, entonces. Yo, señor. Vale, muy bien. Pues continuamos. Capítulo 6. Alejandra dice, la casa silenciosa. Bueno, llegamos a un punto, miren qué bonito esto del origen de esos peces, ¿verdad? ¿Cuál era realmente su función? Ahí estamos viendo, bueno, aquí podemos también hablar de un poquito de si nosotros creemos que esta ciudad realmente existe, ¿verdad? O estamos, o sea, dentro de la historia obviamente sí, pero sería una ciudad bastante bonita, ¿verdad? Como nos la están describiendo. Va, muy bien. Capítulo 6. Gracias. La casa de Alejandro se encontraba en una calle al sur del parque de Cardumen. Este parque era el más grande y viejo de la ciudad. Parecía el calco de un parque parisino que inició en el siglo XX. A lo largo del año se veía desfilar a extranjeros que sus veredas empedradas. Igualmente se los veía al lado de los fuentes, en las bancas y al pie de las estatuas tomándose fotografías. Las estatuas eran peces de su mayoría, pero había unas centro que estaban rotas y no parecía pez. Los faltos de imaginación decían que era un pez muy largo. Todas eran puras suposiciones, porque con los años las piedras de la estatua se habían erosionado y esta había perdido su forma. Alejandra, sentada en su cama, se puso a pensar en esta estatua. Tras varios minutos de meditación, se convenció que la estatua era un enorme pez, específicamente el pez de la historia. Buscó en internet donde se topó con imágenes de sus peces. Eran representaciones muy artísticas. Pasó 1 o 2 horas, quizás 3, buscando información. Estaba de muy buen humor por la plática que había tenido con Ernesto. Alejandra creyó finalmente tendría un amigo, alguien con quien hablar siendo ella misma. Pensaba que con Ernesto no podía fingirse ser alguien más, porque no era. Sin embargo, a esta alegría también instruía a todo lo que Ernesto deseaba estar solo, o al menos eso decían sus ojos. Esto le preocupaba un poco. Ella había estado sola desde que tenía memoria, con su madre convivía muy poco, además sus progenitoras era una mujer mayor y pensaba diferente. Muy pocas cosas de las que su madre decía la impresionaban o eran dignas de ser tomadas en serio. Su padre simplemente permanecía distante y aburrido. Las pocas veces que hablaban era sobre el equipo del que ella había desertado. En resumen, se consideraba ajena a sus padres. Creía que ellos no la entendían. Hay adolescentes que casi siempre piensan así. Por otra parte, la escuela tampoco le iba muy bien. Todos o casi todos la veían como el bicho raro. Las razones eran sencillas. A su edad no se preocupaba por usar bien como los demás chiquillos.
las demás chicas, el maquillaje y los zapatos de moda. Ella usaba zapatos tenis con lo que le parecía un niño de 8 años. Ella era muy bonita, pero no lo veían los demás. En ocasiones pensaba que sus compañeros no podían decidir sus gustos por sí mismos, sino que dependían de lo que alguien más les dijera. Alejandra jamás había tenido quien la acompañara de su escuela a casa. Durante mucho tiempo eso lo atormentó. No obstante, ella era muy inteligente y reconocía fácilmente que todas las personas eran distintas. Cuando cumplió 10 años se prometió a sí misma salir de esa ciudad en busca de otros niños como ella. No imaginó que un día alguien como ella vendría a la ciudad de los peces. Ernesto le parecía muy apuesto. Él era moreno y tenía los ojos profundamente negros. Mientras cenaba, intuyó que al día siguiente sería ruidoso y que tal vez podría ver a Ernesto en la casa de estudiantes. Después de haber preguntado su nombre, le había preguntado dónde vivir. Quizás podría llevarlo de paseo a la ciudad, quizás, solo quizás. Sobre su plato se encontró papas cocidas. Las aborrecía, pero ni siquiera reparó en ello. Una vez más, su madre comenzó a hablar cosas extrañas. Alejandra, para no prestarle atención, decidió pensar en la manera de solucionar el problema de los ríos. Consideró que Ernesto podía interesarle. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias ahí a las dos señoritas que nos hicieron el honor, ¿verdad?, de hacer esta lectura mecánica. Ahí vamos conociendo un poquito sobre la historia. Muy bien. Vamos a hablar en este caso, bueno, sobre este escritor salvadoreño, ¿verdad?, que ya hemos visto que es reconocido a nivel internacional, pues Roque Dalton. Aquí vamos a leer un fragmento, ¿verdad? Diríamos que sería una estrofa de un poema de él. Dice: pero es tu soledad la que puede, perdón, voy a repetir. Pero es tu soledad la que puebla mis noches, quien no me deja solo, a punto de morir. Cuando nosotros leemos un poquito sobre la biografía de Roque Dalton, pues nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, pues que él tuvo que exiliarse del país en un momento determinado. También él pues fue encarcelado, y podríamos decir, en este caso estamos hablando que es la familia quien ha compartido, ¿verdad?, estos escritos de Dalton. Pero cuando dice, pero es tu soledad la que puebla mis noches, quien no me deja solo, a punto de morir. O sea, llega un momento, podríamos aquí, ¿verdad?, indagar un poquito sobre en qué momento de su vida se encuentra Dalton. ¿Será en ese momento que está fuera del país y que añora, ¿verdad?, él regresar a su país? ¿O estamos hablando tal vez en un momento crítico para él, ¿verdad?, en su vida personal, ¿verdad? Y aquí cuando dice, pero es tu soledad la que puebla mis noches, o sea, ¿a qué se refiere o a quién se refiere cuando él menciona tu soledad? ¿Será sobre esa persona amada en ese momento? ¿Será ese país que él tanto amaba, verdad? Entonces aquí podemos nosotros indagar mucho sobre qué es lo que mueve, en este caso, a Roque Dalton a escribir y a expresar ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Recordemos que la poesía, pues, es un recurso literario bastante importante, donde las personas, en este caso los poetas, pues deciden compartir sus sentimientos, ¿verdad? Esa expresividad que está en ellos. Entonces, la invitación en este caso, pues, es a que nosotros conozcamos más, ¿verdad?, sobre nuestra literatura salvadoreña y fortalezcamos más esa cultura, ¿verdad?, esa identidad cultural que nosotros como salvadoreños, pues nos debemos a nosotros mismos, ¿verdad?, ir conociendo, ir profundizando y también ir compartiendo, ¿verdad?, de esta literatura nuestra. En este día nosotros vamos a hablar de lo que es las figuras literarias, y aquí nosotros tenemos lo que es el indicador, ¿verdad? Creamos ejemplos originales de las figuras literarias estudiadas. ¿Cuáles van a ser esas figuras literarias? Bueno, tenemos concatenación, enumeración, exclamación,
interrogación retórica, hipérbole, ironía y sarcasmo. Esas son las que vamos a estudiar en este día. Y vamos a trabajar también, ¿verdad?, con la propuesta de nuestro libro texto. Recordemos que la riqueza de las figuras literarias se da, pues, cuando esta exige de nosotros los lectores una mayor interpretación, exige mayor atención, ¿verdad? Y eso nos reta a nosotros para lograr interpretar lo que realmente, pues, se quiere transmitir, ¿verdad? En esas partes. Veamos entonces aquí cuando hablamos de la concatenación o duplicación. Esta consiste en encadenar palabras a lo largo de un enunciado de forma sucesiva. La última palabra de una frase es la primera de la siguiente y así sucesivamente. Por eso se llama concatenación, ¿verdad? O duplicación. Dice, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y esto nos lo da Antonio Machado. Entonces, así usted observa en qué momento se ve la concatenación. Bueno, en el primer verso, donde dice, pero lo nuestro es pasar, termina con este verbo pasar. Esta palabra le va a dar vida al siguiente verbo, al siguiente verso, perdón, y dice pasar haciendo caminos. Y ahora caminos le va a dar vida al siguiente verso. Caminos sobre la mar. Eso es concatenación. Esta figura literaria también es muy utilizada en canciones infantiles, ¿verdad? Y para que nosotros vayamos llevando esa secuencia. La interrogación retórica. Esta interrogación retórica es bien importante porque consiste, en este caso, en hablarle a alguien ausente, ¿sí? Nada más lo estamos evocando. Podría ser la persona amada, podría ser alguien que ya no está con nosotros porque falleció, o simplemente yo le hablo a un objeto inanimado, ¿verdad? Podría hablarle, estarle hablando al aire, al sol, a la luna, al día, a la noche, etcétera. Entonces, por eso dice acá. Ojo con otra característica, definitivamente no puede verse en este caso o darse respuesta. No puede verse que esta pregunta, esta interrogación retórica que yo estaría construyendo, alguien la pueda contestar. Dentro de ese contexto, no se puede. La interrogación retórica o figura de diálogo consiste en hacer una pregunta sin esperar respuesta para reforzar un punto de vista concreto. Entonces aquí tenemos esta pregunta. Soledad, ¿y está el pájaro en el árbol? Soledad, ¿y está el agua en las orillas? Soledad, ¿y está el viento en la nube? Soledad, ¿y está el mundo con nosotros? Soledad, ¿y estás tú conmigo solos? Entonces, esta figura literaria en eso consiste, ¿verdad? O sea, aquí está hablando la soledad en relación a un árbol, al agua en las orillas, al viento en la nube, al mundo en el cual nosotros estamos inmersos, pero después le pregunta, ¿estás tú conmigo solos? Entonces, aquí se da esto de interrogación retórica. Esta es una de las figuras, bueno, de hecho, todas son sencillas, ¿verdad? Pero esta en especial, pues hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que hay un diálogo, pero ese diálogo definitivamente nunca se va a completar porque nunca vamos nosotros a encontrar esa respuesta, ¿sí? A esta interrogación retórica ya presentada como figura literaria. Sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Siempre cuando nosotros utilizamos esta interrogación retórica, vamos a utilizar también los signos de puntuación, ¿sí? Para darle ese énfasis a esa pregunta, ¿verdad? Y siempre vamos a utilizar el signo de puntuación de inicio y el signo de puntuación de cierre. Vamos a ver ahora la siguiente figura literaria, que está también bastante fácil, que es la exclamación. Y esta nosotros la vamos a utilizar para exaltar lo profundo o sublime de un pensamiento o sentimiento, de modo que se logre un efecto vivo en el lector. Entonces, aquí tenemos otra definición, ¿verdad? Consiste en desahogar una emoción intensa. A menudo va a ir acompañada de los signos de exclamación. Y aquí lo vemos. ¿Quién
un beso pusiera en esa piedra. Piedra tranquila, que espesor de siglos, es a una boca. Besa, besa, absorbe. Si usted observa en este caso en toda la estrofa, se estaría utilizando esta figura literaria llamada exclamación. Porque lo que está haciendo es exaltando, ¿verdad? Este pensamiento, este sentimiento. Dice, quien un beso pusiera en esta piedra, piedra tranquila que espesor de siglos es a una boca. Besa, besa, absorbe. Si usted se fija acá, también se está utilizando concatenación, ¿verdad? Porque dice, en esa piedra, y la palabra piedra entonces le da vida al siguiente verso. Pero también tenemos en toda la estrofa esta figura literaria llamada exclamación. El hiperbatón. Este hiperbatón es bastante importante porque este se utiliza para intercambiar el orden en el que lógicamente se utilizarían las palabras. El hiperbatón en eso consiste. Vamos a alterar un ratito, digámoslo así, como el orden de las palabras en la forma en que nosotros lo utilizamos normalmente, siempre teniendo cuidado que no voy a exagerar, ¿verdad? O sea, cuando digo no voy a exagerar es porque no voy a crear palabras ni frases que no tienen sentido o que también pudiese, en este caso, omitir el mensaje real que se quiere transmitir. Entonces, dentro de algunas de las funciones, cuando nosotros utilizamos el hiperbatón, tenemos denotar mayor elegancia que el lenguaje cotidiano, porque va a exigir más de nosotros los lectores una mayor atención, un mayor análisis y una mayor comprensión, ¿verdad? De lo que estamos leyendo. Hacer hincapié en una idea o palabra dentro de la oración. Esto también, ¿verdad? Se vuelve bastante importante porque el mismo autor nos va a dar esa pauta. ¿Qué es lo importante en esa idea? Formular una rima, ya que permite cambiar el orden de las palabras en función de la rima que se busca. Y tenemos aquí ciertos ejemplos. Me gustaría en mis brazos tenerte. Aquí se está utilizando hiperbatón porque lo usual sería, me gustaría tenerte en mis brazos. Entonces, si usted observa, si hay un cambio, ¿verdad? En el orden de las palabras, pero no es un orden tan drástico, sino que siempre se va a tener cuidado en que lo que se quiere transmitir realmente es esa idea, ¿verdad? Las gracias te doy, Dios. Nuevamente se está utilizando el hiperbatón porque lo normal debería de ser Dios, las gracias te doy. Otro ejemplo. Volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Aquí estamos utilizando hiperbatón y el orden lógico sería las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Miren qué especial es esta figura literaria, ¿verdad? Porque sí hace ese juego de palabras, pero también nos está dando la pauta para que nosotros pues podamos interpretar esa idea que se está presentando. Veamos la siguiente figura literaria. Ya, vamos a ver por qué vamos a ver esta. Dice, vamos a ver acá un microcuento para que entendamos la siguiente figura literaria, que es la ironía. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. De Augusto Monterroso. ¿De qué trata el cuento? ¿De qué trata el cuento? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Un microcuento, ¿verdad? ¿Quién despertó? Y cuando despertó,
con qué situación se encontró, qué lo estaba esperando en este caso, pues nada más y nada menos que un dinosaurio. Y tiene que ver con relación a la siguiente figura literaria, que en este caso es la ironía. Figura en la que se expresa lo contrario a lo que se piensa, pues consiste en dar a entender justamente lo contrario de lo que se está diciendo. Se produce por una contradicción entre el significado literal de las palabras y el contenido connotativo de las mismas, asociado al contexto en que son empleadas. Entonces vamos a ver en este diálogo cómo se puede estar aplicando esta figura literaria. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio, que es justo el cuento que acabamos de leer. Ah, dijo la señora, es una delicia. Me respondió, ya estoy leyendo. ¿Por qué en este caso se podría estar aplicando la ironía en esta situación? Porque definitivamente si nosotros no conocemos el cuento, ¿sí? No podríamos decir de que, en este caso, ella le contesta de esta forma, así, utilizando ironía cuando le dice, ya estoy leyéndolo, porque realmente ella ya lo conocía y sabe de que eso en, ¿cuánto tiempo lo lee usted? En un segundo, ¿verdad? Eso solo es una frase prácticamente, entonces por eso se vuelve ironía. Veamos entonces en qué consiste el sarcasmo. Bueno, el sarcasmo posee un grado más alto que la ironía, ya que es una expresión dura y cruel, es decir, un carácter de burla con la intención de insultar. El sarcasmo ya es un tono más elevado. Entonces, por ejemplo, en un contexto así como ahorita que está oscuro acá, ¿verdad? El ambiente está oscuro, que está lloviendo, usted dice, hermoso día para ir a la playa, ¿verdad, chicos? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Eso sería el sarcasmo. ¿Dudas, chicos? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que a través de los siguientes ejemplos, nosotros vamos a tratar de identificar qué figura literaria es la que estamos viendo. Veamos, por ejemplo, acá. El mar es azul. El mar es inmenso. El mar es azul. ¿Cómo se llama esta figura literaria? Que consiste en repetir la misma frase al inicio de dos o más enunciados. En este caso, dos o más ¿cómo se llama? Versos. ¿Qué figura literaria es la que se está aplicando? Hola, hola. ¿Qué figura es la que se está utilizando? Aquí tenemos anáfora. Siempre recuerdo aquellas palabras que marcaron mi ser y mi alma. Si estamos observando que yo tengo al final palabras, al final de este verso, palabras, y al inicio del siguiente verso, palabras, ¿qué figura literaria es esta?
Concatenación o duplicación. Muy bien, excelente. Concatenación. Ahí está, porque lo van uniendo. Dice, yo nunca seré de piedra, lloraré cuando haga falta, gritaré cuando haga falta, reiré cuando haga falta, cantaré cuando haga falta. Aquí tenemos esta figura literaria que también forma parte de lo que es la complexión, la epífora, que está repitiendo frases, la misma frase al final de cada verso. Estas ya las habíamos visto, ¿verdad? Cuando dice acá, por ejemplo, comieron una comida eterna sin principio ni fin. ¿Qué clase de, qué sería? Ironía. Ironía. Excelente. Tiene 20 primaveras. Tiene 20 años. Muy bien. Entonces, ¿qué figura literaria pudiese estar utilizando en este caso? Una figura llamada por ahí. ¿Cómo se llamaba? Podría ser la sinécdoque. Sí, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Bueno. Aquí tenemos, ¿verdad? En la otra solo recordamos lo que era la anáfora, porque sí se da. Y aquí teníamos también lo que era epífora. Vamos a hablar un poquito de lo que es la enumeración, porque esta no la mencionamos, pero sí lo tenemos acá en su libro texto. Ya les voy a decir en qué página. 159, busque por favor en su libro texto. Aquí está, página 159. La enumeración. Dice que consiste en enumerar de forma breve una serie de ideas, refiriéndose a un mismo pensamiento o enunciar las partes de un todo con rapidez y elegancia. Podría ser que todo en mí ofendiera. Su sentido de la belleza, su idea de la justicia, sus costumbres, sus tradiciones, sus esperanzas. Hay naturalezas humanas muy incompatibles. Está siendo retomado este fragmento de este cuento titulado Una mujercita de Franz Kafka. Señor, una pregunta. Diga. ¿Qué página es esa? 159. Ok, señor. 159, por favor. Gracias. Entonces, la enumeración dice, vamos a mencionar así, valga la redundancia, vamos a enumerar una serie de ideas. Aquí dice, sus sentidos de la belleza, su idea de la justicia, sus costumbres, sus tradiciones, sus esperanzas. Está hablando, en este caso, de una persona, ¿verdad? Lo que piensa, por eso dice acá, podría ser que todo en mí ofendiera, el que todas estas cualidades o estas características de esta persona. Y eso es enumeración. Esto es de las más también bien sencillitas. Vale, dice acá. Subraya y menciona la figura literaria en el fragmento, el cuento, una cruzada. Vamos a leer este fragmento y vamos a identificar la figura literaria. Escuchó entonces las más extraordinarias preguntas que ningún ser humano es capaz de contestar. ¿Por qué hay un solo animal así? ¿Por qué soy yo su poseedor y no otro? Si antes ha existido un animal parecido. ¿Y qué pasará luego de su muerte? ¿Qué figura literaria se estaría utilizando acá? Interrogación. Correcto, interrogación retórica. Después dice, elige una figura literaria y crea un ejemplo. Luego comparte en equipo. Vale, hagamos una figura literaria acá. Usted podría hacer declamación, interrogación, enumeración o concatenación.
Ahí de repente hasta canciones hay donde usted puede aplicar esto de la concatenación. Vale, hagamos esto rapidito. Ya les voy a dar la otra página que vamos a buscar. La otra página ya estaríamos nosotros en la unidad 7. Que también vamos a redactar figuras literarias porque eso nos pide el libro, eso es lo que vamos a hacer. Estaríamos en la página 189. Página 189. Aquí ya lo estamos viendo. Aquí tenemos ya. Crea un ejemplo por cada figura literaria estudiada y luego lo vamos a compartir. Tenemos que redactar un ejemplo de hiperbatón, uno de ironía y uno de sarcasmo. Así que tenemos 5 minutos ahorita para hacerlo, por favor. ¿Cómo vamos? Si usted se fija, estas figuras literarias son bastante... Bueno, de hecho, todas las figuras literarias implican un poquito mayor de atención, ¿verdad? Pero sí nosotros las podemos ir trabajando y ese es el objetivo, ¿verdad? De estarlas estudiando, irlas conociendo, irlas reconociendo en los textos y después pues nosotros también ir creando esos ejemplos, que eso es lo que nosotros pretendemos. Bueno, nosotros acá en el cole, ¿verdad? Siempre le vamos a dar ese énfasis a que ustedes redacten, que ustedes puedan crear. Así que hacia eso vamos. Así que sigamos trabajando ahorita. ¿Dudas que tengamos hasta el momento? No, señor. Perfecto. Entonces, siempre recordar, ¿verdad? Que nosotros podemos ver las clases del Ministerio de Educación en la televisión nacional o escucharlas a través de la radio. ¿Verdad? Siempre agradecerles su participación y siempre su asistencia.